Hola a todos. Veamos las frecuencias, razones, proporciones y tasas como medidas de frecuencia de enfermedad en epidemiología. Las frecuencias absolutas es una de las medidas más simples. Consiste simplemente en contar o hacer un recuento de las observaciones. No tiene relación con el tamaño u otra característica de la población de donde se han extraído los datos. Esta frecuencia absoluta nos permite medir cuál es la magnitud del problema. Por ejemplo, el número de personas con influenza AH1N1, el número de mujeres y hombres afectados por cáncer de estómago, o el número total de personas con tuberculosis multidrogo resistente. Entonces simplemente es contar el número de observaciones, el número de enfermedades, el número de eventos. Las frecuencias relativas provienen de relacionar una cifra absoluta con otra cifra u otras cifras, lo que nos va a permitir hacer una comparación de los fenómenos o del fenómeno salud-enfermedad. Las más usadas son las razones, los índices, las proporciones y las tasas. ¿Qué cosa es una razón? Una razón es una fracción en la cual el numerador no es parte del denominador. Por ejemplo, la razón de muertes fetales. En el numerador vamos a tener el número de muertes fetales. En el denominador vamos a tener el número de nacidos vivos. En este caso, el numerador no está contenido en el denominador. Otro ejemplo, la razón hombre-mujeres. En el numerador están los hombres, en el denominador las mujeres, y vemos que el numerador no está contenido en el denominador. Las proporciones es una fracción en la cual el numerador sí es parte del denominador. Por ejemplo, el número de hombres sobre la población total. El número de hombres en el numerador está contenido en el denominador, ya que la población total está compuesta por los hombres más las mujeres. Las tasas. Las tasas son proporciones, pero que tienen además una dimensión adicional, que es el tiempo. Miden el riesgo en una determinada unidad de tiempo. ¿Cómo usamos las razones, proporciones y tasas? En salud pública, usualmente usamos las razones y proporciones para describir las poblaciones o para caracterizar las poblaciones, ya sean por edad, por sexo, raza, exposición o cualquier otra variable que sea de interés. También podemos usar las razones y proporciones, pero sobre todo las tasas, para describir tres aspectos fundamentales de la condición humana: la morbilidad, la mortalidad y la natalidad. La prevalencia es el número de casos existentes, tanto nuevos como antiguos, de una enfermedad en un momento o en un periodo determinado. Esta prevalencia puede ser puntual o puede ser de periodo. La prevalencia puntual es la proporción de individuos en una población específica que tiene la enfermedad de interés en un momento determinado. Es como una fotografía. La fórmula para estimar la prevalencia puntual es colocar en el numerador el número de personas con enfermedad, en el denominador el número de personas de la población que están en riesgo en un momento determinado. Esto lo multiplicamos por un factor 10 a la n y obtenemos la prevalencia puntual.
La prevalencia lápsica es parecida a la prevalencia puntual, es la proporción de individuos en una población específica en riesgo, quienes tienen la enfermedad de interés en un periodo determinado. La fórmula es, como les decía, bastante parecida. En el numerador colocamos el número de personas con la enfermedad y en el denominador el número de personas de la población que está expuesta a riesgo en el periodo que estamos haciendo el estudio. Esto lo multiplicamos por un factor de 10 a la n. La tasa de incidencia acumulada, también conocida solamente como tasa de incidencia, es el número de casos nuevos de la enfermedad que van a ocurrir en un periodo de tiempo determinado en una población que está en riesgo al inicio del periodo. En el numerador vamos a colocar el número de personas que contraen la enfermedad en un periodo determinado. En el denominador, el número de personas de la población libre de la enfermedad, es decir, que sean susceptibles y que están expuestas al riesgo de enfermar al inicio del periodo. Esto lo multiplicamos por un factor de 10 a la n y obtenemos la tasa de incidencia acumulada. La tasa de ataque es una variante de la tasa de incidencia. Usualmente la utilizamos cuando estamos haciendo una investigación de un brote o una epidemia. La fórmula para estimar la tasa de ataque es colocar en el numerador el número de casos nuevos en un periodo de tiempo determinado durante el periodo de brote sobre la población en riesgo al inicio del periodo o al inicio del brote. Esto lo vamos a multiplicar siempre por 10 al cuadrado, es decir, la tasa de ataque siempre se va a expresar en porcentaje. Esta es la diferencia con la tasa de incidencia acumulada, ¿no? Con la tasa de incidencia acumulada lo podemos multiplicar por un factor de 10 a la n, donde n puede valer 3, 4, 5. En cambio, en la tasa de ataque siempre se expresa en porcentaje. La tasa de ataque secundario es una medida de frecuencia, también de casos nuevos de la enfermedad, en contactos de los casos que hemos identificado o de los casos que conocemos. La fórmula para estimar la tasa de ataque secundario es colocar en el numerador el número de casos entre los contactos primarios durante el periodo de estudio sobre el número total de contactos, y esto también lo multiplicamos por 100. La tasa de ataque secundario también, igual que la tasa de ataque primario, se expresa por 100. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos la estimación de la tasa de ataque secundario, para poder estimar el número total de contactos en las viviendas, hay que sustraer el número de casos primarios del total de residentes susceptibles en la vivienda. Lo vamos a ver con este ejemplo. Ocurrieron 7 casos de influenza A/H1N1 entre 70 niños de un colegio. Cada caso provenía de una familia diferente. En las 7 familias afectadas había un total de 32 personas. Un periodo de incubación más tarde, 5 familias de los 7 niños desarrollaron síntomas de influenza A/H1N1. Calcular la tasa de ataque en los niños del colegio y la tasa de ataque secundario entre los contactos familiares de los casos. La tasa de ataque, como les había manifestado, es el número de casos nuevos sobre la población a riesgo, esto multiplicado por 100. El número de casos nuevos que han ocurrido son 7 casos de influenza. La población que está en riesgo, en este caso, es los niños que están en el colegio, que son 70, y esto lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de 10%. La tasa de ataque secundario, vamos a colocar en el numerador el número de casos nuevos entre los contactos
y en el denominador vamos a colocar la población que está en riesgo en las familias, es decir, el total de miembros de las familias menos los niños que ya infectaron. En este caso es 32 contactos en total menos 7 niños que ya habían enfermado. Esto me da una población de 25 contactos susceptibles que se encuentran en las 7 familias. Entonces la tasa de ataque secundario será 5 casos nuevos de influenza entre los contactos de los niños con influenza sobre 25, que es la población de contactos en riesgo, y esto lo multiplicamos por 100, me da un porcentaje de 20%. La densidad de incidencia. La densidad de incidencia expresa el número de casos nuevos de un evento por el número de personas tiempo en riesgo de adquirir tal evento. En la densidad de incidencia vamos a incluir los sujetos tiempo en riesgo en el denominador. Para estimar la densidad de incidencia, entonces, colocamos en el numerador el número de casos nuevos durante el periodo de estudio y en el denominador vamos a colocar el tiempo en que cada persona es seguida y sumado para todas las personas. Esto lo multiplicamos por un factor de 10 a la n. En el caso de la densidad de incidencia, el denominador difiere del de la incidencia acumulada, ya que en el denominador vamos a sumar el tiempo en el cual cada individuo ha sido seguido. En la densidad de incidencia vamos a utilizar como denominador las personas años en riesgo, pero podemos utilizar otra unidad de tiempo también, las personas mes, las personas días o incluso las personas horas, dependiendo de la enfermedad que estamos estudiando. Aquí vemos un ejemplo. Se siguió a una población de 60.000 mujeres entre 35 y 55 años durante 3 años, siendo anotados todos los casos nuevos de cáncer de mama. En los 3 años se diagnosticaron 90 casos nuevos. ¿Cómo estimamos la tasa de incidencia? El número de casos nuevos son 90 y la población que ha sido seguida durante los 3 años son 60.000 por 3 años de seguimiento. Esto me va a dar 180.000 personas año. Entonces vamos a tener en el numerador los 90 casos que se habían presentado y en el denominador 180.000 personas año. Eso es igual a 0.0005 o 50 casos por cada 100.000 personas año. ¿Cuándo usamos la densidad de incidencia y la incidencia acumulada? La densidad de incidencia lo utilizamos usualmente cuando realizamos investigaciones. Nos va a permitir determinar con mayor precisión el riesgo de adquirir una enfermedad en cualquier momento en el tiempo. Mientras que la incidencia acumulada me va a dar una mejor estimación de cuánta población o qué cantidad de población va a tener una enfermedad en un tiempo determinado.